Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11 en México Social. No hay duda, creo que todas las generaciones que habitamos el mundo estamos viviendo y percibiendo grandes cambios climáticos. Cuando nos decían hace años de la temperatura como uno de los ejes que podía determinar un cambio total, se veía lejano, pero hoy vivimos, más allá de lo que nos dicen, vivimos una sensación que el clima, los cambios ambientales están totalmente rebasándonos a todos. Por eso es fundamental pensar realmente las implicaciones que tiene los fenómenos naturales extremos en la vida social, en la vida particular, en los ámbitos sea urbano, rural, y por eso le agradezco mucho a la doctora Leticia Gómez que esté aquí con nosotros. Ella es investigadora en el posgrado en geografía y sin duda ha dedicado muchos años a estudiar y darnos cuenta. Por eso muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias a ustedes. Empecemos por esta parte, digamos, fundamental. ¿Qué debemos entender por fenómenos naturales extremos? Cuando tenemos la sensación que todos los días vivimos temperatura extrema, un frío de repente, lluvias, pero vayamos a la concepción, ¿qué debemos entender bajo ese concepto? Bueno, pues fenómenos naturales tenemos muchos, ¿verdad? Sí. Los de carácter sismológico, los de carácter climatológico, vulcanológico, geológico, etcétera. Bueno, si nos abocamos a esto que acabas de decir de los eventos extremos del clima, necesitamos tener una historia de datos muy larga, una serie de informaciones de mucho tiempo atrás para poder identificar cuándo realmente estamos hablando de un fenómeno que se sale del promedio y que se sale de los percentiles 100 o 99 de ese tipo de fenómeno. En ese momento estaríamos hablando de un fenómeno extremo. Ahora bien, dentro de este rango de información de muchos años, puede haber periodos que nosotros elijamos como de referencia. En el clima, por ejemplo, podemos ubicar el periodo de 1990 al 2020, por ejemplo, Sí. ¿no? Como un periodo base desde el clima para identificar toda la serie de datos de temperatura, de precipitación, de evaporación, de viento que podemos tener en ese largo plazo. Si en esos periodos de tiempo hay un pico, digamos, un dato que está por arriba de un promedio, puede ser considerado un evento fuera de la norma o fuera de la normal. Pero si hay eventos que sobrepasan 2 veces o 3 veces ese promedio, ya estamos hablando de un evento extremo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, en la temperatura podemos decir que hay un evento extremo de temperatura y le llamamos olas de calor o temperaturas extremas. Le llamamos máximas, maximorum, ¿no? El Sí. dato, por ejemplo, de la Ciudad de México el año pasado fue de 34.7 grados Celsius, récord que se rompió en el año pasado. ¿Y cuál era el promedio? O sea, de la década anterior, o sea, ¿qué tanto? Sí, no habíamos pasado los 31 grados, 31.2 grados como extremo. Y ya tuvimos el año pasado en la Ciudad de México 3 olas de calor, el año pasado 2 olas de calor, que sobrepasaron la cantidad de temperatura y la frecuencia en días que se presentaron. Y también podemos hablar de las olas de frío, ¿verdad? Se va a lo negativo. Temperaturas abajo de cierto umbral, ya podemos hablar de olas de frío. Entonces, en el mundo actual estamos no solamente transitando en la tendencia del cambio de la temperatura, que es a la alza, Sí. sino que aparte de esa alza, podemos ver que hay puntos muy por arriba de todo el histórico. A eso llamamos esos eventos extremos desde el punto de vista del clima. Y obviamente ahí está hoy uno de los temas que está ligado a la precipitación, o sea, digamos a la baja, o sea, por decir, no sé si el año pasado el volumen de precipitación que se recibió fue por abajo, no sé cuántos puntos de lo normal, entonces es una sequía extrema. Sí, así es. Ese sería. Sí, por ejemplo, en el caso de la precipitación podemos también identificar cuál es el promedio total de un año que se acumula en un registro histórico. Sí. La lluvia, a diferencia de la temperatura, se va sumando. Es decir, yo sumo el dato del 1 de enero al 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Y yo tengo el acumulado anual de ese lugar. Por ejemplo, en la Ciudad de México llueven cerca de 820 milímetros al año, ¿verdad?
Ese es un promedio histórico, pero puede haber años que llueven 600 y puede haber años que llueven 1200. ¿No? A esta forma del rango de esta variación le llamamos la variabilidad climática. Obviamente, cuando tenemos menor lluvia que la normal, le llamamos una condición de sequía, mucho menos que la lluvia que se espera. Sí. El año pasado sí tuvimos un déficit, por ahí dicen los datos, de entre unos 20 o 30% menos de lluvia. No es lo mismo esa cantidad en % de los estados que están en el norte, que son extremadamente secos, que llueven 100 milímetros al año, que lo que va a ser el sur y sureste del país, que llueven 4.500 milímetros al año. Entonces, tenemos el país dividido a la mitad, ¿verdad? Lo muy seco y lo muy húmedo. Pero aún ahí, en esos registros de esos periodos húmedos o estos lugares muy húmedos, podemos decir que hay sequía siempre y cuando está muy por abajo de la normal de la precipitación. Y en ese sentido, entonces, tenemos datos nacionales, o sea, no sé si son datos que nos pueden hablar de estos fenómenos en las principales regiones, en las principales ciudades. O sea, ¿cómo se tiene este registro a nivel, digamos, de territorio? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se fragmenta? Interesante, ¿no? Yo trabajé muchos años en el Servicio Meteorológico Nacional y ahí me di cuenta cómo se administra esta base de información. Sí. México tiene cerca de 3.000 estaciones climatológicas distribuidas en todo el país. Pueden ser estaciones automáticas o estaciones convencionales que registran diariamente la temperatura y la precipitación, la evaporación y el viento. Diariamente. Un observador toma su libretita y anota todos los registros. Gracias a esos datos que tenemos desde 1950 más o menos para acá, que están establecidos, pero hacia atrás históricamente desde 1879, que se instaura el Observatorio Meteorológico de Tacubaya, tenemos registros históricos de ese momento. Entonces, gracias a esos registros diarios y continuos podemos tener esa información. Más o menos unas 2.500, 3.000 estaciones están funcionando que registran esos datos. Ahora ya con las tecnologías nuevas, a través de los satélites meteorológicos, se puede estimar, no es el dato exacto, pero se puede estimar la cantidad de temperatura y la cantidad de lluvia que tenemos al día. Los satélites nos los pueden decir. Este Servicio Meteorológico Nacional articula una red de telecomunicaciones para que diariamente lleguen al Servicio Meteorológico esa información. Se disemina esa información a través de la Comisión Nacional del Agua en sus diferentes departamentos y estatales, gubernamentales, para que la gente que necesita esa información, primeramente de primera mano, protección civil, esté al tanto de esa información. Y la otra cuestión muy importante, el pronóstico del tiempo. Si no tenemos este pronóstico del tiempo diariamente, pues no podemos como administrar nuestras actividades diarias, digamos, para salir a la calle, etcétera, pero para programar cuestiones más de carácter económico, ¿no? Las fechas de la siembra, las fechas de la cosecha, las cuestiones de salud, ¿no? En qué momento las campañas de salud se van a poner atentas en cuanto al frío extremo, porque van a tener como consecuencia un aumento en los casos de enfermedades respiratorias. Claro. Eso es la prevención. Entonces, el valor que tiene la información climatológica es importantísima. Acaba de pasar el 23 de marzo el Día Meteorológico Mundial, en donde se estableció la importancia de estos servicios hidrometeorológicos para la gestión de los desastres emparejados pues, con estos eventos extremos. La percepción, me dice, y seguramente muchos, es que cada vez hay más fenómenos naturales extremos, lo que se está disparando, pues, ¿no? Yo no sé si hace 3 décadas había no sé cuántos eventos que podemos llamar extremos. Ahora parece que es un proceso casi creciente y continuo de que cada vez se rebasa, lo cual lo extremo se está volviendo en una realidad que permanece demasiados días, por decirlo de una manera. Así es. Sí, digamos, eso está documentado. El panel intergubernamental de cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial, en nuestro país el Servicio Meteorológico, la CONAGUA, Protección Civil, han dado cuenta de esto. Entonces, a nivel internacional, los eventos extremos, que son aquellos que se salen mucho de la norma, están siendo cada vez más frecuentes. Son cada vez más intensos y son cada vez más frecuentes.
Si en la Ciudad de México caían a lo mejor unos 10 chaparrones en el año, ahora están cayendo más de 20, 25 al año, ¿no? Si teníamos olas de calor muy extemporáneas antes en la Ciudad de México, ahora ya tenemos 2, 3 o hasta 4 olas de calor en un mismo año. Entonces son cada vez más frecuentes. Y eso está reportado en la literatura internacional. De ahí que el foco de la atención es que ahora, pues, esto de la normal del clima, pues se desdibuja, ¿no? Sí, claro. O sea, si yo tenía un registro de 30 años y esa era mi base normal, ya no puedo estar tan cierta que si tomo esos 30 años, estoy por arriba de ese valor extremo, tanto positivo como negativo. Sí, habría que tomar los más recientes. Doctora, déjame hacer un corte y regresamos porque toda esta información, esa base de datos que es estratégica, que permite programar y articular acciones de prevención, pues requiere convertirse en propuestas para evitar las consecuencias negativas o positivas. Y en ese sentido, por eso es fundamental saber que esta base de datos, estas observaciones, ya sea de manera histórica a través de estas estaciones, ahora satelitales, pues una información que seguramente las instancias, ya nos platicará la doctora, de protección civil o las instancias de todos los ambientes públicos y privados, pues deben tomar nota. La pregunta es, ¿cómo poder reaccionar a los fenómenos extremos? Porque sabemos que se están repitiendo con mayor duración e intensidad, como nos ha dicho la doctora. Vamos a un corte y regresamos para hablar ahora de las capacidades de procesar. Y no sé si es posible adelantarse o de alguna manera evitar las consecuencias negativas que sabemos usemos los dos casos, o por olas de calor más extensas, más largas, más imprevistas, o por estas súbitas lluvias que, como acaba de pasar en algunas partes del país, ¿no?, inundan todo y parece que todo se queda corto, sobre todo la infraestructura. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta realidad, los fenómenos naturales extremos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la doctora Leticia Gómez del Colegio de Geografía de la UNAM sobre algo que creo que no logramos interiorizar los que no estamos metidos en el tema de los fenómenos naturales extremos. Son cada vez más recurrentes, de mayor duración y tienen enormes consecuencias. Platicábamos en el corte, para los que no somos expertos, puede decir, bueno, 2 grados más, como nos decían hace 10 o 20 años que iba a ser catastrófico. Bueno, no es tanto, pero me decía, doctora, que sí es muchísimo. Incluso hay lugares que están en 3 grados y este cambio de temperatura puede explicar parte de estos fenómenos naturales extremos, pero no todos. Pero ante eso, dinos, ¿cuál sería, digamos, el escenario ideal, óptimo, con todos estos datos, con gente experta que estudia todos los días, que percibe? ¿Cómo traducimos esto o cómo debería traducirse en términos de dar cuenta que las políticas para mitigar el efecto, para poder adaptarse, un problema de la adaptación, cómo debería ser en términos de políticas gubernamentales, políticas del Estado? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque saberlo es importante, pero si no se logra construir una nueva manera de defenderse o poder interiorizar esto en términos del día a día, es una información que no logra transformar o por lo menos mitigar o interiorizar o adaptarnos a algo que ya nos está rebasando. Sí, pues es una pregunta compleja, ¿no? Vamos a tratar de desmenuzarla. Pues una cosa es la conciencia, ¿verdad? La conciencia civil que tenemos que tener todos de que nuestras acciones diarias impactan directamente en el medio ambiente. El hecho de que yo encienda el boiler para poder bañarme con agua caliente, eso ya impacta el medio ambiente. Que yo deseche cosas que puedo reutilizar, impacta el medio ambiente. Que yo utilice más el automóvil de lo que debo usar, impacta el medio ambiente. O sea, todas nuestras acciones diarias
impactan en lo que llamamos la famosa huella de carbono. Al incrementar el dióxido de carbono en la atmósfera, se incrementa este potencial que tiene el efecto invernadero de sobrecalentar la temperatura planetaria. Dos, pues entender que somos ciudadanos del mundo, no somos ciudadanos de la Ciudad de México, de Aguascalientes, etcétera. Somos de todo el mundo. Entonces, en la medida de identificar nuestro papel en este planeta, podemos identificar nuestra huella de carbono, nuestro impacto a nivel internacional, ¿no? Otra, pues se han hecho montones de campañas, montones de programas para estas dos vertientes que mencionas, ante el cambio climático, que es esa tendencia al aumento de la temperatura, esto es lineal, se hace dos esquemas, la adaptación y la mitigación. La mitigación, pues, es disminuir los gases de efecto invernadero, ¿no? que nos toca a México y nos toca como ciudadanos disminuir estas emisiones. Y por el otro, la adaptación. México ha hecho mucho respecto a los programas a la adaptación. Es decir, si yo voy a saber que aumenta mi temperatura en un escenario de 10 años a 0.5 o casi 1 grado, ¿qué debo de hacer? Si yo soy agricultor, si yo soy encargado de la gestión de la educación de los niños, si estoy encargado de las políticas públicas agroalimentarias, cada sector sabe a la fecha qué le toca hacer. Eso es una política que viene en la Ley General de Cambio Climático. Cada sector sabe qué tiene que hacer. Ese sector baja esas políticas a la sociedad, ¿no? A los agricultores, a la gente que da servicios médicos, etcétera. Y ahí es donde queda todo, en la ciudadanía. La ciudadanía entonces tendría que responder a esas estrategias de adaptación y de mitigación. Ahora, en el entendido de que estos fueron escenarios que fueron construidos pues, hace, no sé, 5 o 7 años, mucha gente dice, bueno, esos son escenarios, ¿no? A lo mejor tienen mucha incertidumbre, pero se ha documentado que estos eventos extremos ya son consecuencia de ese calentamiento global y que ese calentamiento no va a ser paulatino, está siendo muy brusco, ¿verdad? Y fuera de todo pronóstico, pues a estos eventos extremos nos tendremos, uno, que aprender a identificarlos, estudiarlos, lo que hace la academia. Dos, predecirlos en la medida de lo posible. Por eso, por ejemplo, los seguimientos del fenómeno del Niño nos dan cuenta de qué tan caliente está el océano y puede mover el clima anual de México. Por ejemplo, el año pasado y este año estamos en una condición neutra, que parece ser que todo está normal, pero si estamos bajo condición de Niño, sabemos que nos viene una sequía más fuerte. Si hay una condición de la Niña, va a llover más, ¿no? Entonces, la vigilancia que tienen estas instituciones gubernamentales es primordial. 3, aprender, 4, ya no sé cuál voy, 4, aprender a leer esos pronósticos meteorológicos. La Secretaría de Educación Pública tiene en sus libros de textos todo esto que es el cambio climático y qué tenemos que hacer para mitigarlo. Pero de esto necesitamos actuar y actuar todos, ¿no? En la medida de lo que podamos hacer. Y eso va a poner en jaque nuestro modo de vida, ¿no? Y por otra parte está la realidad de las profundas desigualdades y capacidades de adaptación y mitigación. Lo que hemos visto, las lluvias torrenciales sabemos que han sucedido, pero las viviendas en los cauces, la falta de mantenimiento para que esos cauces no tengan estos diques de basura o tierra, elementos, ¿no? O sea, está totalmente vinculado a las desigualdades y a la realidad de algo que también está en esto de la mitigación y adaptación, el cumplimiento de las normas. O sea, porque sí es un tema de conciencia, pero por otra parte es que hay toda una serie de normatividades que desde la cumbre de Río, 90s, cuando empezó un movimiento global que a la fecha está, se ha avanzado mucho en normas, en elementos, en personas especializadas, pero ahí nuevamente está esta enorme realidad de que las crisis regulatoria, ¿no? Que no contribuye. Y un tema que está atrás, ¿no? Las austeridades tampoco ayudan. Digo, la construcción, no de lo que estaba, sino la construcción de lo que debía estar para evitar que el nuevo desastre natural extremo pues vuelva a tener estas enormes consecuencias. Entonces,
hay un tema de información, me imagino que no sé si es el Meteorológico Nacional el responsable de estar informando a todas las entidades, ¿no? Hay un proceso de alerta, me imagino que serán las áreas de protección civil que deben estar llenas de esta información, pero también está un tema de recursos y capacidades. De ahí la fractura del tema de información. La gente sabe que, no sé, que hay que dividir los desechos en ciertos niveles, pero no está el proceso. Y aunque la gente digamos de décimo ingreso, decir décimo, noveno, que puede tener 2 botes de basura para orgánico y no orgánico, a la hora de la hora se da cuenta que el camión los mezcla. O sea, es un proceso que, sin ser fatalista, parece ser que estamos frente a fenómenos naturales extremos que con la información no logramos transformar la actividad. Pero hay un tema que quisiera doctora, que nos ayude. Así como tenemos información de ciertos fenómenos naturales, y me imagino que hay ciertos fenómenos naturales extremos que no tenemos tanta información. No sé si tenemos también un problema de información en algunos fenómenos naturales. Y lo que decías al principio, doctora, no solo son los climáticos. Cuando decimos fenómenos naturales extremos, estamos hablando de muchas otras cosas. Déjame irme a esa pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿También están los sismos, los temblores? Sí, todos los fenómenos geológicos, ¿no? Todos los sismos de intensidades o de magnitudes, lo que acabamos de ver en Indonesia, ¿no? De magnitudes muy altas, esos también son fenómenos extremos, ¿verdad? A ciencia cierta, pues no se sabe si estas condiciones van a seguir aumentando en el futuro, pero pues tienen que seguir siendo estudiadas. Y ahorita que comentabas de esto de la gestión, pues sí, hay todo un aparato de gestión pública que es importante que la gente lo sepa. O sea, las instancias gubernamentales han trabajado en aquello que nosotros en los años 90 llamábamos el ordenamiento territorial. Cómo ordenamos el territorio, ¿no? Pues más bien el territorio está desordenado, quiere decir que lo tenemos que ordenar. Y en ese ordenamiento del territorio, los escenarios del cambio climático forman un componente bien importante. El Atlas de Vulnerabilidad, que acaba de sacar el Instituto Nacional de Ecología, de Cambio Climático, Instituto Nacional de Cambio Climático, da muestra de esta vulnerabilidad. ¿Cuáles poblaciones son vulnerables a sismos, ¿no? A inundaciones, a fenómenos de avenidas hidrológicas, a cuestiones de eventos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Posiblemente a sequías, a incendios forestales? Todo en su conjunto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres lo articulan lo que llaman los atlas de riesgos, ¿no? Cómo veo el territorio y cómo me veo yo poblando ese territorio y a qué riesgos estoy expuestos. Y hay un montón de herramientas desde la ciudadanía, ¿no? Uno puede decir, pues yo vivo en esta colonia, estos son los riesgos a los que estoy expuesto. Sé cuál es mi grado de exposición. Eso está ahorita, digamos, uno puede acceder. Son los atlas de riesgo, son los atlas de riesgo, pero están allí y tienen que ser articulados por una institución pública que gestione, coordine y haga cumplir los lineamientos y reglamentos y actualice. Que están en las normas mexicanas, etcétera, en todas las leyes y reglamentos. Pero esa vigilancia pues le toca precisamente al Estado, que deja en la ciudadanía pues también ese papel de competencia individual y colectiva. Así es. Pues, doctora, muchísimas gracias por estar en México Social, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No hay duda, los fenómenos naturales extremos duran más, son más repetitivos. Requeremos realmente asumir que la adaptación y la resiliencia para poder enfrentarlos requiere de todo un andamiaje de gestión, de articulación, que permita dar cuenta, porque lo que nos dice la doctora Leticia Gómez del Colegio de Geografía es sabemos que cada vez van a ser más frecuentes y más largos, ¿sí? Y sabemos que la población que tiene más desigualdades, tiene menos capacidades para adaptar o resistir o reinventarse, readaptarse después de un suceso. De ahí la importancia del tema. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctora, por traer el tema aquí a la Mesa de México Social. Buenas noches.